Dios te está llamando. El libro de Romanos fue escrito por el apóstol Pablo aproximadamente en el año 57 después de Cristo, desde la ciudad de Corinto, en su tercer viaje misionero. Comúnmente se cree que el fundador de la iglesia de Roma es el apóstol Pedro, pero eso es un error, por las siguientes tres razones. La primera razón, si el apóstol Pedro hubiera sido pastor de la iglesia de Roma, no hubiera asistido al concilio de Jerusalén que se desarrolló en el año 49 y 50, ya que en ese concilio él mencionaba que él había tenido un encuentro con los gentiles en la casa de Cornelio. Esto se ve en Hechos 10. Pero no menciona para nada la experiencia que él tenía en su iglesia, supuestamente en Roma. Por lo tanto, creemos que por ese motivo él no fue pastor de la iglesia de Roma. Un segundo motivo es el siguiente. Si el apóstol Pedro hubiera sido pastor de la iglesia de Roma, cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los romanos, hubiera sido imposible que hubiera olvidado de saludarlo. Pablo era muy respetuoso de la autoridad y en Romanos 16 no se menciona un saludo hacia el apóstol Pedro. Una tercera razón. El apóstol Pablo tenía una filosofía misionera que le impedía llegar a los lugares donde el evangelio ya había sido predicado, como se menciona en Romanos 15, 20 y 21. Por lo tanto, es muy probable que el apóstol Pablo no hubiera llegado a predicar en Roma si es que el apóstol Pedro era el pastor de esa iglesia. Te doy esos datos como una introducción de los estudios que estaremos realizando del libro de Romanos. He preparado una serie que he denominado El Cristiano y el Pecado. Esta serie está compuesta por 7 temas. Estos temas van a ser de mucha bendición para tu vida. Por lo tanto, te desafío a no perderte ninguno de los videos de esta serie. Ahora te invito a que entremos al primer tema de nuestra serie. Este tema lo he denominado Dios te está llamando y está basado en Romanos capítulo 1, del versículo 1 al versículo 7. Acompáñame a leer Romanos 1, versículo 1, por favor. La palabra de Dios dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Luego de leer este versículo, quiero compartirte la primera enseñanza de este tema. El cristiano es llamado por Dios. Antes de hablar de llamado, quiero mencionarte que me llama mucho la atención que el apóstol Pablo se haya autodenominado siervo de Jesucristo. La palabra siervo viene del vocablo griego doulos. Pablo está usando el sentido hebreo en este versículo. Menciona de que una persona se hace esclavo de manera voluntaria porque ama mucho a su Señor. Ahora hablando del llamado, el llamado viene de la palabra griega kaleo, que significa invitar. El llamado es el destino que Dios tiene para nuestras vidas. Existen 2 tipos de llamados. El llamado general, que es el que Dios utiliza para llamar a todos los hombres al arrepentimiento, pero no todos siguen ese llamado. También tenemos el llamado eficaz, que ese llamado es solo escuchado por los que creen en Jesucristo. Dentro del llamado eficaz, vemos otros 2 llamados que solo afectan a los cristianos. El primer llamado es el llamado general, donde Dios nos llama a todos los creyentes a que vivamos en obediencia a su palabra y a que cumplamos su voluntad. El segundo llamado es el llamado específico, donde Dios escoge a personas a las cuales las usa para liderizar su iglesia y pastorear su cuerpo. Por favor, acompáñame a leer los versículos 2 al 5 de Romanos capítulo 1. La palabra de Dios dice así: que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad,
por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Luego de leer estos versículos, quiero compartirte la segunda enseñanza de nuestro tema. El cristiano es llamado a obedecer a Dios. El mejor ejemplo de obediencia es nuestro Señor Jesucristo, que se sujetó al Padre para venir a la tierra. La palabra en Filipenses 2:5-8 menciona lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El evangelio es una palabra que viene del griego evangelion, que significa buenas noticias. Estas buenas noticias fueron anunciadas por los profetas desde el Antiguo Testamento. En Isaías 7:14 se menciona que Jesús nacería de una virgen. En Isaías 61, del 1 al 3, se menciona que Jesús vendría a dar buenas nuevas. En Isaías 53, del 1 al 12, se menciona que Jesús vendría a morir. En Salmos 16:10 se menciona que Jesús iba a resucitar y que su cuerpo no iba a ver corrupción. La resurrección de Jesucristo nos permite gozar de su gracia. La gracia es un regalo que no merecemos y esa gracia nos permite tener la vida eterna. Por lo tanto, debemos esforzarnos en la gracia, como se menciona en 2 Timoteo 2:1. Por favor, acompáñame a leer los versículos 6 y 7 de Romanos 1. La palabra de Dios dice así: entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Luego de leer estos preciosos versículos, quiero compartirte la tercera y última enseñanza de nuestro tema. El cristiano es llamado a ser santo. Ser santo es estar apartado del pecado. El vocablo hebreo kadosh significa separado y el vocablo griego agios significa apartado. Por lo tanto, una persona santa es una persona separada y apartada para Dios. La Biblia nos llama a ser santos. En Levíticos 20:27 se menciona que Dios es santo y Él desea que todos seamos santos como Él. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro 1:15-16, menciona que Dios es santo y que nosotros debemos ser santos como Él. El apóstol Pablo también menciona en Efesios 1:4 que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Termino haciéndote algunas preguntas. ¿Has aceptado el llamado de Dios? ¿Estás obedeciendo la palabra de Dios? ¿Estás viviendo una vida santa? Si tú eres una persona que todavía no conoces al Señor y que no has recibido a Cristo en tu corazón, este mensaje es para ti. Yo quiero desafiarte que en esta oportunidad tú recibas a Cristo en tu corazón. Él va a santificar tu vida y Él te va a ayudar a que vivas esa vida que Él tiene planificada para ti. Y si tú eres un hijo de Dios y has estado huyendo a tu llamado y has estado desobedeciendo la palabra de Dios y estás viviendo una vida que no tiene santidad, quiero desafiarte ahora en el nombre de Jesús que dejes de vivir así. Te animo a que vivas esa vida que Dios preparó para ti. Te animo a ser ejemplo. Te animo a no dejar a un lado el llamado que Dios tiene para ti. Si este video ha sido de bendición para tu vida y desafío, quiero pedirte por favor que lo compartas con tus amigos. Soy el pastor Sammy y que Dios te bendiga.